Les doy la bienvenida al canal Análisis Tranquilo. Les habla Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 18 de julio. Las principales noticias en este momento. Bueno, en respuesta a los ataques terroristas de la Federación Rusa contra nuestra infraestructura civil, contra nuestros hogares, contra nuestros terminales logísticos y postales, nuestros drones finalmente han atacado objetivos logísticos en las regiones de Moscú por ahora y de Tambov. Y arde de tal manera que parece que en esos almacenes no solo hay mercancías civiles. Vamos a ver el video de cómo despertó el volcán en la región de Moscú. ¿Quién escribe así? ¡Qué belleza! Creo que todos los moscovitas lo pueden ver ahora. Bueno, fue atacado el segundo almacén más grande de Wildberries en Rusia. Esto ocurrió en la ciudad de Elektrostal. Además fue atacada una base petrolera en Noginsk, que por cierto es muy importante para los moscovitas. Y también el almacén de Wildberries en Kotovsk, eso está en la región de Tambov. Yo pondría especial atención en la base petrolera, es clave para el suministro de productos petroleros a Moscú, especialmente considerando que 4 refinerías que abastecían de combustible a Moscú han sido detenidas. Es un golpe muy doloroso. Lo interesante es que hace aproximadamente una semana Wildberries renovó el contrato con los vendedores. Creo que leíste esa noticia. Se eximieron de responsabilidad por los productos que puedan resultar dañados debido a ataques de drones. El nuevo contrato de ellos entró en vigor el 7 de julio. Es decir, Wildberries no compensará nada a los vendedores cuyos productos se hayan quemado. Así sucedió, como si lo supieran de antemano. Y Putin simplemente se olvidó de decirles a los rusos, o mejor dicho, no consideró necesario decirlo, que por esta guerra tendrán que pagar los propios rusos y ya lo están haciendo. Por curiosidad, leí los comentarios y vi videos, incluso de empresarios rusos que tenían mercancía en esos almacenes. Nadie menciona directamente a un culpable. Aquí hay un comentario, por ejemplo, se quemó mercancía por varios millones. No entiendo qué hacer. ¿Qué quisiera decir aquí? Cuando entiendan qué hacer y con quién, entonces todo dejará de arder. Durante varios años han fingido que no entienden lo que está pasando, qué hacer, y así sucesivamente. Eso como mínimo es extraño, pero quiero decir que con cada uno de estos ataques, tanto a las refinerías como a los centros logísticos, va llegando la comprensión. Poco a poco, pero les va llegando a los rusos. Es como si un objeto borroso empezara a adquirir contornos más definidos. Y a la pregunta de quién tiene realmente la culpa de todo esto, cada vez más el enfoque se dirige hacia esa repugnante cara botoxeada, con ojos vacíos y esas mejillas como 2 bolas de billar. Por cierto, en los comentarios han aparecido muchos llamamientos de rusos para terminar la guerra. Hay que acabar con todo esto. ¿A quién le hace falta esto? ¿Hasta cuándo se puede seguir luchando? Y así sucesivamente. Es decir, ya a nadie le importa en absoluto lo de los 8 años, el Don Bilibambás, la OTAN, los biolaboratorios. ¿Ven cómo ha cambiado todo? Quizás algún día escuche de los rusos una respuesta. ¿Por qué la OTAN en las fronteras de Rusia les preocupa a los rusos de manera tan selectiva? Es decir, depende de en qué país se encuentre esa OTAN. Durante el mandato de Putin, el número de países de la OTAN en el bloque se ha duplicado exactamente, de 16 a 32. Pero lo que no puedo entender, y probablemente los propios rusos tampoco puedan entender, es por qué la OTAN en Polonia, en la frontera con Rusia, donde está la región de Kaliningrado, la OTAN en Letonia, la OTAN en Lituania, en Estonia, en Noruega y ahora también en Finlandia, ya no preocupa a los rusos y ellos no atacan a estos países. Pero la posible y hipotética adhesión de Ucrania a la OTAN les preocupa muchísimo. Nadie lo sabe. Es simplemente un misterio. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Ayuda a promocionar el canal, ayuda en la lucha contra la propaganda de Putin. Pueden hacerlo ahora mismo, suscribirse y no dejarlo para después. Así que asegúrense de suscribirse. Cientos de empresarios rusos escriben que tenían mercancía por sumas enormes. Ahora nadie se las va a devolver. Y algunos, ¿saben lo que escriben? Bueno, lo dicen con cuidado.
Resulta que para drones y misiles sí hay dinero, pero para compensarnos a nosotros no. Oh, ven, empieza a llegar la comprensión. Entienden perfectamente, y probablemente ya lo sabían, que quemar impunemente almacenes y terminales de la misma Nova Poshta en Ucrania, por eso tendrán que responder. Tarde o temprano tendrían que responder. Bueno, ahí lo tienen. El hecho de que Wildberries haya logrado actualizar el contrato con las empresas no es una coincidencia. Por supuesto que no es paranoia de la gerencia. Eso significa que la dirección de la empresa, que tiene vínculos muy estrechos con la dirección de Rusia, sabía que habría ataques de represalia. Pero no le dijeron nada a los rusos, igual que Putin nunca dice nada. Se preocuparon por sí mismos, pero no por los pequeños empresarios. Bueno, así es siempre en Rusia. Esos pequeños son víctimas y lo aguantan todo. Y bueno, probablemente no les estoy revelando ningún secreto al decir que los complejos de almacenes de tal magnitud como los de Wildberries están prácticamente, inevitablemente, mezclados con la logística paralela, como se le llama en Rusia, es decir, mercancías de doble uso. En general, todo eso también funciona para el frente. Así que, y ahora un poco de estadísticas para aquellos que se quejan y dicen qué mala es Ucrania. ¿Cómo es posible eso? Allí hay empresarios desafortunados. Estadísticas, antes de sacar otra conclusión muy poco alentadora para los rusos en el futuro cercano. Así que aquí están las estadísticas. Estos no son ni de lejos todos los objetivos que han sido atacados en Ucrania solo en el último tiempo. En mayo, en Dnipro, un almacén humanitario de la ONU. El 25 de mayo, un almacén del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. También en Dnipro. El 31 de mayo, en Dnipro, un almacén de Nova Poshta. El 12 de junio, en Zaporizhia, una terminal de Nova Poshta. El 15 de junio, en Kiev, la mayor terminal de clasificación de Nova Poshta. El 17 de junio, en Sumy, una terminal de clasificación de Nova Poshta. El 2 de julio, en Kiev, un centro logístico de Nova Poshta y un almacén humanitario de la Cruz Roja ucraniana. Dispararon directamente, con fuego directo. El 5 y 6 de julio, la terminal de Nova Poshta en Chernigov y también en Dnipro, otra terminal de Nova Poshta. El 7 de julio, en Kryvyi Rih, el centro de clasificación de Nova Poshta. En general, en Dnipro, en julio, ya era el almacén del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Esto es solo de los últimos tiempos y ni siquiera son todos los objetivos. Es decir, el propio Programa Mundial de Alimentos de la ONU informa de al menos 7 ataques a sus, atención, instalaciones claramente señalizadas. Y eso solo en 3 meses. O sea, sabían que había alimentos, sabían que era una misión humanitaria y aún así dispararon allí. Así que ha llegado la hora de rendir cuentas. Creo que junto con las refinerías de petróleo, ahora empezarán a quemar también los mayores almacenes de los minoristas rusos. No solo Wildberries, por cierto. Bueno, entiendo que estos no son todos los sorpresas que Ucrania tiene preparadas para el futuro cercano. Debo decir de inmediato que en Rusia simplemente no existe la posibilidad física de proteger este tipo de instalaciones. Todo va a arder. Ahora en Rusia se hacen la pregunta, si quemaron 2 almacenes de Wildberries en un solo día, ¿significa eso que van a quemar todos los grandes almacenes? ¿Y ustedes qué piensan, amigos? Escriban su opinión en los comentarios. Y yo creo que no solo Wildberries, sino también su competidor, Ozone, y en general todos los que están en la lista. Ucrania está rompiendo asimétricamente la estrategia de guerra rusa, está cambiando el curso de esta guerra y pronto llegaremos al Mar Negro. Allí también los rusos tienen problemas muy serios. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Recaudamos para una pick-up para los soldados del batallón de tanques de la 31ª Brigada Mecanizada. Su vehículo fue destruido recientemente. Necesitan nuestro apoyo, así que vamos a participar. Y los soldados grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаю здоров'я. Ми бійці відділення Церберу з 31-ї МБР разом з Борисом Тізенхаузеном та 24-м каналом відкрили збір на автомобіль, який допоможе в виконанні наших бойових задач. Долучайтесь, разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros soldados. Estoy en contacto con Arthur de esta brigada. Le digo que la recaudación ya está en marcha, que pronto. Él dice muchísimas gracias a ustedes y les manda un gran saludo y agradecimiento también de mi parte.
El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí están Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero, y un código QR en la esquina. También lleva a la recaudación. Esto es para quienes ven en otro canal. Nadie se olvida de los petroleros en el Mar Negro y en el de Azov. Es decir, el Mar Negro sigue siendo limpiado de la inmundicia rusa. Esta noche 13 barcos menos. Esto es muy serio. ¿Saben cuántos en total ya? 172 barcos desde el inicio de la operación. Simplemente increíble. Durante esta noche fueron alcanzados 8 cargueros en el Mar Negro, un petrolero en el de Azov, un buque gasero, 2 grúas flotantes y un remolcador. Todo esto en el Mar Negro. Una maravilla, simplemente. Y aquí hay otra noticia que está relacionada con esta. Los rusos se dieron cuenta de que, a este ritmo, pronto se quedarán sin flota en absoluto. En el mar de Azov ya se quedaron sin ella, ahora la perderán en el Mar Negro, y de manera urgente los rusos están trasladando desde el frente unidades de drones para proteger sus barcos. Madyar escribe que, para proteger la flota, Rusia se ve obligada a trasladar hasta 200 equipos de drones Rubicon. Es un grupo bastante serio. Están trasladando desde el frente, reforzando la defensa antiaérea en las zonas donde se encuentran los barcos. En general, es una excelente noticia hacer que los equipos rusos de drones, hasta 200 equipos, tengan que ir allí. Bueno, espero que ahora destruyan tanto los petroleros como los equipos enemigos de drones. En el mar es extremadamente difícil defenderse. Ahora bien, es interesante saber si trasladarán los equipos de drones a la retaguardia para proteger almacenes, depósitos de petróleo o tal vez otros objetivos. Simplemente no hay esa cantidad, simplemente no hay. Así, nuestras Fuerzas Armadas han extendido tanto todo el sistema de defensa antiaérea ruso que ya no saben dónde cubrir. Además, tengan en cuenta que cada día se destruyen varios elementos más de la defensa antiaérea. Esto ocurre de manera especialmente activa en Crimea y tenemos una sección de noticias de los partisanos crimeos de nuestros amigos. Los partisanos crimeos son un movimiento de resistencia en Crimea con una red muy amplia en todo el territorio de la península ocupada. Todos ellos están acercando la victoria de Ucrania. Y no se trata solo de quienes descarrilan trenes militares enemigos, sino también de quienes consiguen información muy valiosa para nosotros. Aquí va un bloque de noticias de nuestros amigos, los partisanos crimeos, así que crónicas de los páramos de la gasolina en Crimea y Sebastopol han empezado a discutir un esquema interesante de subsidio al combustible. Es decir, allí la situación es un completo desastre. Intentaron de alguna manera llevar combustible allí. La idea era simple. Querían que esos fondos federales, unos 80 y tantos rublos por litro, se entregaran a los proveedores para que las estaciones de servicio en la península ocupada recibieran el combustible prácticamente gratis. Bueno, una especie de subsidio. Pero no pusieron en marcha el esquema. ¿Saben por qué? Vieron de inmediato el problema. El riesgo era demasiado alto de que esa gasolina gratuita, bueno, relativamente gratuita para Crimea, simplemente no llegara, sino que se revendiera directamente en el territorio de la Federación Rusa, todavía en el continente. Y el esquema de repente se convertiría no en una forma de salvar la península ocupada, sino en otro método más para hacer dinero. ¿Se lo imaginan? Es decir, por eso no pusieron en marcha el esquema. No abandonan a los suyos. O sea, piénsenlo, el esquema no funcionó porque los rusos inmediatamente supusieron que otros rusos del continente robarían a los rusos recién llegados de la Crimea ocupada. Mientras tanto, los precios en las gasolineras de Crimea siguen subiendo de manera totalmente descontrolada. Y otra noticia más que es reveladora y sumamente interesante: la migración de militares en Crimea. Crimea se está vaciando tanto de turistas como ahora de militares. En las ciudades de Crimea cada vez es más evidente que hay menos militares en las calles. Por toda la península, como se suele decir, un pajarito contó que las familias de los militares han empezado a ser evacuadas con antelación para no generar pánico innecesario.
y por si acaso mientras el puente todavía sigue en pie. Es decir, las autoridades están difundiendo ahora, incluso entre los suyos, una versión de lo que está ocurriendo, que supuestamente están trasladando a los militares y la policía de Crimea a los balnearios del Krai de Krasnodar, porque Crimea ha suspendido la recepción de niños, y por eso hay que enviar a las fuerzas de seguridad allí, porque allí hacen más falta, y así sucesivamente. O sea, la explicación suena más o menos razonable, pero quedan muchísimas preguntas. Y esto a pesar de que el mando militar y los jefes de los servicios especiales rusos en Crimea ya enviaron a sus familias a Rusia, supuestamente de vacaciones, pero nunca regresaron de esas vacaciones. Están en la Federación Rusa y además hay que añadir que la situación con la electricidad se ha complicado aún más. Este personaje local, el llamado gobernador de Sebastopol, Razboshayev, informó que debido al déficit crítico ya no es posible mantener el horario de cortes, cuando la electricidad se suministraba 6 horas al día. Solo quiero recordar que hace 3 semanas, Aksionov decía que pronto todo se normalizaría, que solo había que aguantar un poco más. Habrá electricidad y también nos llenaremos de combustible. Bueno, pues solo va a empeorar, ya lo advertimos. Pero hay otra noticia muy reveladora. Rusia se está preparando no solo para comprar gasolina en el extranjero, sino también diésel, lo que significa que la situación es mucho, mucho más lamentable. ¿Por qué? Porque históricamente Rusia ha sido uno de los mayores exportadores de diésel. Aproximadamente el 50% del combustible producido se exportaba al extranjero. Imagínense esa cantidad. Y ahora no solo no pueden exportar esa cantidad, sino que ni siquiera les alcanza para ellos mismos. Es decir, por ejemplo, en el año 23 revisé que el consumo interno de diésel en Rusia fue de 52 millones de toneladas y 36 millones se destinaron a la exportación. Pues bien, ya no existe esa cantidad que se destinaba a la exportación. ¿Se imagina cuánto se han reducido las capacidades de refinación? No solo no hay nada para exportar, sino que tampoco alcanza para el consumo interno. Vaya cosa. Y además ahora van a agotar las reservas y se quedarán sin nada. En resumen, ahora Rusia está buscando desesperadamente a quién le pueda vender gasolina y diésel. Le están suplicando a la India. ¿Se lo puede imaginar? Putin ha llevado a Rusia a una dependencia crítica de China, a una dependencia literalmente esclavizante, y ahora además la va a llevar a una dependencia crítica de la India, un gran geoestratega. Y una noticia maravillosa, simplemente una noticia típicamente rusa sobre el tema. Los habitantes de Volgogrado grabaron un mensaje cerca de una gasolinera dirigido al jefe del comité de investigación, Bastrikin, quejándose de los altos precios de la gasolina. Poco después, a esa gasolinera llegaron policías, detuvieron a los habitantes de Volgogrado, los acusaron de realizar una manifestación no autorizada y los arrestaron por 5 días. Y en general así es como son las cosas. Bastrikin, ¿y qué estaban grabando? Como, Bastrikin, por favor, dile a Putin que son los malos dueños de las gasolineras quienes suben los precios. Esa es la verdadera causa de la crisis. Quizás Putin ni siquiera lo sepa. Qué patéticos y acabados son. Por cierto, en Rusia incluso surgió una teoría conspirativa sobre estos almacenes de Wildberries que se incendiaron, porque también tienen Ozon, el principal competidor de Wildberries, y me encontré con una versión que decía, ¿y si fue Ozon quien destruyó los almacenes de Wildberries aprovechando el alboroto? Al fin y al cabo es competencia. ¿Saben? Lo más interesante es que en Rusia ahora no se estaría quemando nada. Ni Ozon, ni Wildberries, ni refinerías, nada. Estarían ganando un montón de dinero, no habría sanciones, viajarían por todo el mundo. La vida de cada ruso empeora cada día solo porque Putin decidió atacar a Ucrania y no sabe cómo salir de esta guerra. Él sí sabe, pero no quiere. Y aquí tienen una prueba de que para los rusos las cosas se pondrán aún peor. Y para nosotros también será peor, pero nosotros saldremos adelante. Putin entiende que, a este ritmo, tanto él como Rusia están acabados. Bueno, ¿qué está pasando? Todo está ardiendo, todo se desmorona, el frente está estancado. Por eso, con mucha probabilidad, están preparando una nueva movilización. El Centro para contrarrestar la desinformación informa que para el otoño, Putin está preparando la movilización de 500.000 rusos. A una parte de ellos los enviarán directamente al frente, a otros los prepararán durante un mes. No sé, ahí no los van a preparar mucho.
Y bueno, es posible que esos también mueran de inmediato y luego a estos los manden al frente. Creo que muchos entienden que los que van directamente al asalto simplemente serán eliminados de inmediato, no vivirán mucho. Según las estadísticas, la esperanza de vida promedio de un asaltante ruso es de 27 minutos. Por supuesto, ya no se hablará de ningún pago allí. Todo, ya se pagó todo, ahora solo están recortando los pagos. En resumen, Putin, piensen bien, quiere matar a 500.000 más de rusos para capturar unos cuantos asentamientos ucranianos más. Está claro que esto no tiene ninguna lógica ni sentido común. Pero la lógica hace mucho que abandonó el chat y ese calvo cráneo de Putin desde hace mucho tiempo. Y aquí hay otra noticia sobre el tipo más astuto del planeta. En las gasolineras fronterizas de Bielorrusia se ha impuesto un límite de combustible. Bueno, es decir, está claro que este límite es para los rusos que quieren cruzar la frontera hacia Bielorrusia para repostar. En fin, no son hermanos rusos, han puesto el límite para ustedes. ¿Y qué se le va a hacer? Negocios son negocios. Así que Lukashenko no está actuando nada fraternalmente con los rusos. Y al final probablemente dirá, me obligaron, yo no quería, no son hermanos. Y de hecho les contaré todo, dónde firmo. Así será, 100% cuando cante en La Haya. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y les pido mucho, apoyemos a nuestros combatientes de la 31ª Brigada. Ahora necesitan urgentemente transporte. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.